Bienvenidos a las riquezas arqueológicas de Poroporo. El complejo arqueológico de Poroporo está ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pertenece al centro poblado de Udima, distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Es uno de los santuarios más importantes del formativo temprano en la Sierra Norte del país. Poroporo tendría una antigüedad de 800 años antes de Cristo y podría tener su origen gracias a la influencia de la cultura chavín. Los restos arqueológicos fueron hallados por la expedición científica que encabezara el Dr. Walter Alba y Alba en 1978. Restos de un espléndido complejo que es uno de los más sorprendentes de Cajamarca y de la región norte del Perú. Constituido por una serie de departamento grande o templo de piedra tallada, estilo pre-chavín y que data de unos 3.500 años después de Cristo, se levanta a 80 kilómetros de la ciudad de Chiclayo. Según el Dr. Walter Alba, los restos arqueológicos de Poroporo se centran en una plaza rectangular fundida, con imponente pórtico con 2 estelas de 2 metros de alto, admirablemente tallados en litos y en el centro de los cuales hay una escalera de 5 metros de ancho que abarca todo el patio. Además, fue hallado un canal subterráneo impresionante de laja monolítica de 2 metros de ancho, con perforación central. Es el canal en sí, y que parece hubiera tenido una finalidad ritual astronómica, pues se pueden apreciar las fases de la luna. Alba las ha comparado con las querocotanas de Pacopampa, las chaplinas Cunturhuasi y aún con las de Oyotún. Las ruinas arqueológicas de Poroporo se ubican en el trayecto de Catache a La Libertad, pudiéndose finalmente observar pinturas rupestres chavinoides. Uno de los puntos más sorprendentes es su plaza cuadrada en lugar hundido, sus pórticos monumentales, sus canales subterráneos y construcciones circulares. Así lo explica Alba en Lundero, del 25 de febrero de 1979, abarcando un perímetro de 30 metros cuadrados, encerrándose 3 edificaciones monumentales, en uno de cuyos costados se abre el referido canal subterráneo, muy bien hecho, cuya finalidad, dice Alba, es liturgia, y frente a la cual hay un muro ciclópeo de filiación chavín. Las gigantescas piedras han sido trabajadas por canteros que las llevaban hasta alturas inverosímiles, posiblemente auxiliados por elementos poderosos. Recibo un cordial saludo, profesor Samuel Perales Dávila. Es un gusto tenerlo en esta entrevista, la cual tiene por finalidad darnos a conocer las riquezas arqueológicas que existen en Poroporo. ¿Nos puede indicar, profesor, qué especialidad tiene? También muy buenas noches. Yo soy profesor de Historia y Geografía con más de 40 años de labor docente. Bien, profesor. Daremos inicio a esta entrevista con la formulación de las siguientes interrogantes. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia de las ruinas de Poroporo? Se puede decir que desde siempre, porque los restos que existen están en la superficie del suelo. Y en este sentido, pues, es imposible que los lugareños, los habitantes de este lugar, hayan podido ignorarlos, ¿no? Continuamos con la siguiente interrogante. ¿A qué cultura pertenecen los restos arqueológicos de Poroporo? Bueno, habría que hacer un brevísimo análisis, entendiendo de que en el Perú antiguo, refiriéndonos específicamente a las culturas preincas, se desarrollaron muchas de ellas aquí también en la parte norte del país, especialmente en la zona de la costa, que corresponde al actual departamento de Lambayeque. Entre ellas está la que más resalta, la cultura Chimú o Moche Chimú, y ellas han tenido una influencia preponderante en toda la cordillera occidental de los Andes cajamarquinos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los restos más notables en la zona de Poroporo? Bueno, podríamos decir que son
muchos, pero los más reconocidos y que frecuentemente se visitan, está por ejemplo el molino, está el púlpito, por la forma, ¿no?, del tallado de una roca de considerable dimensión, y está la grada donde se aprecia con bastante claridad la utilización de la roca labrada en escalinatas en las cuales se han excavado, ¿no?, la roca para formar ahí una especie de recipientes circulares y cóncavos, posiblemente donde realizaban, en la explicación del arqueólogo Alba, los rituales de adoración y culto al agua, que fue uno de los dioses también de la cultura lambayeque, Ichimú. Continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a los estudios, ¿qué tipo de construcciones arqueológicas son las que conforman las ruinas de Poroporo? Bueno, como construcciones tenemos que considerar pues que se han utilizado materiales, especialmente pétreos, para levantar construcciones, pues, valga la redundancia, ¿no? Y hay también algunos restos que son ya parte de la actividad artística de los pobladores antiguos. Y entre las construcciones, por ejemplo, destacan precisamente los que ya mencioné: la grada, el púlpito, el molino. Pero en la excavación ya se ha dado a conocer, porque se han descubierto ahí una especie de plazoleta o adoratorio con dimensiones considerables, rocas de gran tamaño y peso, y con un tallado muy avanzado, muy similar, que nada tiene que envidiar con la calidad de construcción y manejo de las rocas en las otras culturas, ¿no?, especialmente las del sur del Ande peruano, como Machu Picchu. Continuamos. ¿Cuáles son los datos culturales que se recogen del estudio de los restos arqueológicos de Poroporo? Bueno, como se considera todo resto como un testimonio que nos da a conocer, nos informa del pasado, podríamos decir, por ejemplo, que la alta calidad del tallado de la piedra como elemento principal para la construcción, también las dimensiones y el peso de las rocas que se han utilizado, nos dan testimonio de que fue una obra realizada por una gran población, me refiero a una población muy numerosa, y esta indudablemente estaba bajo la dirección de una autoridad que infundía orden, disciplina, y también pues había una tecnología muy avanzada. Por eso yo decía que es una construcción que nada tiene que envidiar a las otras culturas andinas, especialmente las del sur del Ande peruano. Hay que entender que entonces que por las dimensiones también, eso es una construcción ciclópea, es decir, de grandes dimensiones, y que lamentablemente hasta hoy permanece la mayoría de las construcciones bajo tierra. Se entiende que en algún momento de la antigüedad se produjo un cataclismo que sepultó toda esta zona, y solamente habían quedado los que hasta hoy se conocen con más frecuencia. Pero con las excavaciones que se han realizado, se puede comprobar de que existen, por los mismos restos que se encuentran en la superficie en otros lugares aledaños a donde está la excavación, de que toda la zona ha sido habitada. Lo que no se puede todavía determinar, ojalá que las excavaciones continúen, la presencia de restos humanos, para poder entender mejor el grado y la calidad, ¿no?, de la civilización que habitó esta zona. Continuamos. ¿Qué acciones recomienda usted para lograr que se continúe con los trabajos de investigación en las ruinas de Poroporo? Conociendo que lamentablemente en nuestro país poco se valora el aspecto cultural de los pueblos, y que ha existido siempre una actitud indiferente y renuente a querer invertir y promocionar el estudio de nuestro pasado, y pienso que aquí se hace urgente y necesario la intervención, pues, ¿no?, de los entes gubernamentales, locales, regionales, nacional, y de las instituciones que tienen que ver con este quehacer, ¿no?, especialmente el Instituto Nacional de Cultura, en fin, para que se puedan destinar mayores recursos, tanto económicos como logísticos, a fin de continuar con las excavaciones, el desarrollo, digamos, ¿no?, de actividades que nos puedan también promocionar la existencia de estos restos
invitando inclusive para que no solamente las personas que actualmente por iniciativa propia llegan para conocer y bueno, pues no disfrutar, ¿no?, de la belleza y la importancia de estos restos, sino que hayan instituciones inclusive comprometidas a poder pues prestar, ¿no?, su concurso a fin de que estos restos sean descubiertos totalmente y valorados como conviene, a fin de incrementar o ser considerados también en el contexto nacional de los restos arqueológicos, que son pues testimonios que son muy valorados a nivel mundial, porque son maravillas realmente que hablan claramente del gran adelanto y la importancia de las culturas antiguas en nuestro país. Y finalmente, ¿de qué manera se puede incentivar la actividad turística en Poroporo? Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno es la promoción que se puede hacer a través de los medios de comunicación para invitar a los turistas, tanto locales como del país y del mundo, para que puedan conocer, ¿no?, en una actividad turística precisamente, porque además de los restos arqueológicos, esta zona pues tiene una cantidad de atractivos paisajísticos, de modo que combinado con lo hermoso, la importancia que tienen estos restos arqueológicos, es una buena oportunidad, ¿no?, de conocer este lugar. Y por otro lado, yo pienso que también se debe incentivar a la población local, y me refiero a la población provincial, especialmente de la región norte del país, para que se promocione a través de los estudios regulares en los colegios y escuelas, incluyendo en la currícula escolar los contenidos que tienen que ver con esta cultura, ¿no?, con estos restos arqueológicos, y ellos serán pues los que van a encargarse, ¿no?, de promocionar, de dar a conocer al mundo, y la interculturalidad, sería una realidad aquí en Santa Cruz, en Poroporo. El propósito de esta investigación es valorar nuestra riqueza cultural y motivar el estudio y difusión del patrimonio histórico de nuestra realidad local en el consenso nacional.